en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propiamente en el artículo 3, y también en nuestra Ley General de Educación. En este contexto, nuestra educación adquiere muchos compromisos, además de ser nacional, democrática, laica, tiende a desarrollar en nuestros estudiantes ese desarrollo integral a través de la ciencia. ¿Quiénes son los más indicados para desarrollar este proceso? Obviamente los docentes en general y los docentes de educación física en particular. Y esta actuación que realizan los docentes es la suma de las acciones que van definiendo las autoridades educativas y que son los docentes quienes en su hacer cotidiano le van dando continuidad para acercar a los jóvenes al conocimiento. ¿A través de qué? De muchas acciones que se van realizando cotidianamente y que van siendo aportadas de las diferentes ciencias de la educación. Por ello, el principal desafío de los docentes de educación física es lograr el mejoramiento de su desempeño profesional. ¿Cuál es el desempeño profesional? Es aquel en el que el docente expresa realmente lo que es, lo que sabe, lo que hace, para qué lo hace y cómo lo hace. Todo esto el docente lo va incorporando a través de su proceso de formación, pero cuando el estudiante egresa lo manifiesta de una manera más práctica. Dicen los estudiosos del proceso de educación de los jóvenes que estos transitan por diferentes etapas hasta llegar a consolidar su práctica y concentran aproximadamente en unos 7 años este proceso que los estudiantes llevan, que los profesores de educación física llevan una vez que egresan, y dicen que de 1 a 2 años aproximadamente dura una etapa de exploración de una práctica responsable, es decir, llegan a sus planteles y empiezan a identificar cómo es la escuela, cómo son los estudiantes, cómo son las autoridades. Después viene una siguiente etapa que se llama de estabilización, en donde ya conocen el ambiente, ya saben quiénes son las autoridades, cómo son los padres de familia, y empiezan a ir conociendo más a profundidad el sistema normativo. Y más adelante, aproximadamente a partir del 5º o 6º año de su desempeño, ya hacen una construcción propia de sus aprendizajes. Es decir, ya los docentes adquieren mayor responsabilidad y sobre todo un sentido de pertenencia. Es decir, ya estoy con mi sociedad, con mi medio ambiente, con mis estudiantes, ya tenemos una interrelación más directa. Entonces, el desempeño profesional debe ser la suma de diferentes factores que realizan los estudiantes a lo largo de su proceder y deben de incorporar diferentes actitudes, sobre todo tener una disposición al cambio. Qué difícil es que nuestros profesores de educación física tengan una disposición al cambio. A veces están ubicados en digamos que en una actitud un poco confortable, ya están en un espacio y ya conocen sus planes y programas y es un poco difícil para ellos cambiar o hacer ajustes. Y esto corresponde de manera personal a ellos ir incrementando su acervo cultural, pero es también muy importante la que realizan ustedes, los inspectores de educación física o los asesores pedagógicos. También es importante que los docentes tengan una actitud reflexiva, una actitud propia acerca de su desempeño profesional. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y es muy importante cuando los profesores también invitan a otros colegas a que vean su práctica para que sean analizadas y socializadas. Dicen que la relación entre pares, entre jóvenes profesores, es más productiva que cuando en ocasiones la hace el supervisor, porque yo como par con un compañero, a lo mejor sí soy más, acepto con mayor facilidad que me diga, oye, te paraste mal, gritaste mucho, no utilizaste los materiales, a que si viene y me lo dice el inspector y el profesor a veces se siente un poco cohibido de que se le hacen algunas sugerencias metodológicas. Es importante este trabajo interactivo porque se potencializan las acciones que realizan los docentes.
Y cuando yo voy a ver también la práctica de mis compañeros profesores, de mis pares, también puedo incorporar muchos conocimientos y habilidades, uso de materiales y otras acciones que posiblemente de manera personal no se me hubiesen ocurrido. Y esa es una forma de manifestar una competencia pedagógica, es decir, cómo movilizo todos mis saberes a través de una práctica continua y sistemática. Por todas estas bondades, yo diría que tiene el educador físico, aunque en el texto yo menciono que la educación física es una parte de la educación general, mi criterio es que la educación física, aparte de estudiar el movimiento corporal y que tiene un contenido educativo, por la importancia y trascendencia que tiene dentro del desarrollo del ser humano, concibo, y es un criterio personal, Graciela Campos, que la educación física debería ser considerada un principio necesario en la educación, no solamente parte de la educación general. Dentro de las tareas de la educación física, algunas nada más, tiende a desarrollar cualidades de muchos tipos, morales, de voluntad, de ética, de estética y de tantas cualidades que posee la educación física como profesores ahí en nuestra área de trabajo. También contribuye a la formación de destrezas de mucho tipo, sobre todo de tipo motor y de diferentes hábitos. Estimula las capacidades físicas, condicionales y las capacidades coordinativas. Las condicionales como la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, y las coordinativas que ya todos conocemos, pero que le damos un repasito rápido, como son la diferenciación, la sincronización, el ritmo, el equilibrio, la readaptación al cambio, la orientación y la reacción, entre otras. Todas estas capacidades, maestros, en educación física se estimulan. Es muy difícil que en 2 horas de clase a la semana se puedan desarrollar estas capacidades. Solamente a través de la práctica que fuera sistemática, continua y que tuvieran 1 hora diaria los estudiantes de clase de educación física como lo hacen en otros países, se podría tener un acercamiento al desarrollo. En nuestro caso, en México en general, lo más que podemos llegar a hacer es estimular las capacidades físicas, para que a veces esto no se confunda. Una cosa es estimular, es apenas llegar a una primera etapa, y el desarrollo ya sería como el resultado de la suma de todas estas acciones. Otra de las tareas de la educación es que se fortalece la salud y se coadyuva al desarrollo armónico del organismo. Cuando nosotros hablamos también de esta terminología, es necesario que le invitemos a nuestros jóvenes profesores a utilizar estos términos. Se coadyuva en el desarrollo armónico, se coadyuva en el desarrollo de las capacidades físicas, es decir, se ayuda, se contribuye, pero no se puede desarrollar así como darlo como una determinación. Otra de las tareas de la educación física es que se movilizan las competencias para la vida, como invitando a través de la práctica continua a darles pequeñas tareas que vayan contribuyendo a la formación personal, a la decisión, a la autonomía, a proponer en nuestros estudiantes pequeñas tareas de investigación, como son la búsqueda de diferentes cosas. Y decíamos en algunos análisis con otros profesionales, ¿será posible que a los niños, por ejemplo, en preescolar o en primaria, se les empiece a invitar a que hagan tareas de investigación? Claro que sí, y desde las primeras etapas de la vida de los niños es importante la investigación. ¿A través de qué? De la búsqueda de pequeñas tareas. Cuando hablamos de investigación, a veces nos imaginamos a los grandes científicos con muchos tubos de ensayo y humos y los cabellos todos levantados,
pensando en que están haciendo grandes experimentos. Y sí, es parte de la investigación, pero en nuestro hacer cotidiano a los estudiantes pequeñitos se les puede dar pequeñas tareas, como pregúntale a tu abuelito qué jugaban cuando eran pequeños, qué materiales utilizaban, cómo se reunían, dónde hacían sus trabajos, cómo los enseñaban, qué canciones realizaban. Y todo esto va siendo parte de la búsqueda de cuál ha sido el hacer dentro del proceso histórico. Por eso es importante que a los niños se les vaya incluyendo en estas actividades de búsqueda e investigación que van conformando su personalidad y van realizando algunas pequeñas tareas de investigación, de instrucción, y van incrementando sus niveles de comunicación. Eso es importante que los profesores de educación física, a través de estas pequeñas tareas, vayan promoviendo sus competencias pedagógicas profesionales. Hay muchos trabajos que se han desarrollado en este tenor de cuáles son las principales competencias pedagógicas del docente. Pues hay algunas de ellas, como la planeación. Una competencia es la planeación. La tarea que el profesor realiza dentro de su hacer cotidiano es la planificación, es decir, ya el desglose de todo un plan general. Tiene que también hacer labores de proyección, es decir, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar. Y hace también labores de valoración o de evaluación, cómo es su accionar, y todo a través de una investigación. Bueno, entonces cuando vamos hablando de una terminología, es importante conocer que esta tiene una importancia porque ayuda al docente a establecer pequeños códigos, no solamente para su hacer personal, sino para poder combinarlo con pares o a quienes realizan labores de entrenamiento, también una terminología específica de las actividades físicas, o también cuando se realizan acciones de otro tipo más importante o cuando se hacen algún tipo de presentaciones. Es decir, se establecen algunos códigos. Y cuando hablamos de la posición, se dice que es una relación que se tiene de la totalidad del cuerpo con el medio que lo rodea. Y generalmente en educación física partimos de una posición. La postura es esa tensión que tiene el cuerpo para lograr la posición ideal y se realice con eficacia y con eficiencia. La postura corporal es una alineación simétrica que se hace del cuerpo con relación a los ejes de gravedad. ¿Por qué utilizamos estos términos de eficacia, eficiencia y efectividad? Porque son muy comunes dentro de la tarea de educación física. A nuestros estudiantes les decimos que realicen una tarea con eficacia, y el estudiante no sabe qué es eficacia, a veces ni lo alcanzamos a diferenciar nosotros. Yo lo sintetizo en estas breves palabras. La eficacia es el logro de un objetivo, de un propósito o de una meta. ¿Sí? Vas a realizar un bote desplazándote de un lugar a otro. Ese es cuando el estudiante logra el objetivo, es que lo está haciendo con eficacia. La eficiencia es el logro de un objetivo con el gasto mínimo de energía. Es decir, vas a realizar ese mismo bote desplazándote 10 metros de un objeto a otro, de una señal a otra, pero con el mínimo gasto. No vas a ir haciendo movimientos extra con los brazos, no te vas a ir en zigzag, solamente vas a cumplir la tarea yendo de un punto a otro. Es decir, no vas a hacer gastos mayores. Y la efectividad vendría siendo el resultado o la suma de los dos anteriores. Es decir, vas a realizar el desplazamiento de un lugar a otro utilizando el menor gasto de energía, pero obteniendo el resultado más exitoso. Es decir, en el menor tiempo posible y haciéndolo quizás con dos materiales o realizando la tarea mucho más rápido que los demás, pero además
con todos los elementos que se han comentado anteriormente. Cuando nosotros tenemos, va otro ejemplo, dicen, oye, contraté a una secretaria, ¿y qué tal es? Pues es muy eficaz. ¿Por qué? Pues porque hace las tareas, solamente lo que yo le pido, lo hace lo más, cubre el objetivo que yo le pido. No hace otras tareas, ni me está preguntando si hace así o así, cubre el objetivo y el propósito que yo le indico. Y es muy eficiente. ¿Por qué es muy eficiente? Porque no desecha el material, porque no está gastando demasiada luz, porque el papel lo optimiza, porque no gasta demasiados materiales, y la efectividad es que me tiene todos los documentos o me tiene todo lo que yo le pido al tiro, ¿sí? Entonces, en esos tres aspectos se puede definir estos tres términos de eficacia, eficiencia y efectividad, que tienen íntima relación, sobre todo con la posición. Bueno, de ahí partimos a los ejes y los planos corporales. Estos ejes y planos han sido subdivididos también por diferentes autores en áreas del conocimiento. Y yo aquí les presento esta lámina con una síntesis, digamos, lo más breve para que sea incorporada al área del conocimiento sin que haya muchas dudas. Los planos son tres, los ejes de la misma forma son tres, y la diferencia está en que los ejes son líneas y los planos son formas de manifestación en las que se divide el cuerpo. Para ello, el plano sagital, como ustedes pueden ver en la lámina del lado izquierdo, se divide el cuerpo en una parte derecha y en una parte izquierda, como si se partiera a la mitad. El plano frontal divide el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Y el plano transversal es como si también lo partiéramos como que a la altura del ombligo, digamos, y divide a nuestro cuerpo en un plano superior y en un plano inferior. Los ejes están expresados en la lámina inferior, y dice que el eje vertical o longitudinal es la línea que va de la cabeza hasta los pies. El eje transversal, ustedes la pueden ver del lado izquierdo de su lámina, que es la línea que va de un lado al otro lado del cuerpo. Y el eje antero-posterior es la línea que va de adelante hacia atrás, como si diviéramos al cuerpo a través del ombligo. Entonces, todos estos ejes y planos nos sirven para utilizar nuestra terminología cuando vamos a describir algún ejercicio. Hay otros términos que utilizamos en los movimientos corporales. No son todos, obviamente. Ustedes pueden incluir, por eso les decía desde el principio que este trabajo es perfectible, es decir, lo pueden incrementar o le pueden quitar algunos movimientos que no sean muy usados en su práctica cotidiana, como son la flexión, que es una acción y efecto de doblar, la extensión, que es un efecto también de alargar, la separación, que es, si hablamos de un eje lineal, es cuando se separan los brazos o las piernas. En muchas ocasiones utilizan algunos términos como abrir o cerrar. Yo creo que el término más común, es decir, hablando desde los términos corporales, es separar para alejar y unir para aproximar o juntar. La rotación, que es un movimiento alrededor de un eje longitudinal o de una articulación. La circunducción, que son movimientos circulares amplios de un segmento corporal. La pronación es el movimiento que se hace generalmente, ya sea del cuerpo en general o, por ejemplo, de las manos en particular, y se hace una rotación. Pronación es hacia abajo, ¿sí? Con la cara hacia abajo. Y la supinación sube o hacia arriba, es la que se menciona con este rubro. La inversión es, y si hablamos de los pies, es un movimiento que se hace con el giro del pie hacia adentro, y la eversión
es el movimiento que se hace del giro del pie hacia afuera. Los términos de movimientos corporales en general son desplazamientos del cuerpo de un segmento corporal a través de un espacio, y cada movimiento depende de los factores como son articulaciones y los músculos. Aquí vamos a demostrar, más bien a visualizar algunos términos que son más utilizados y que ustedes, jóvenes maestros e inspectores, les pueden servir para llevar un seguimiento y poder enriquecerlo en cuanto a la descripción de los términos, ¿sí? Dice, todos estos términos son extracto del trabajo que les decía de la profesora Fleitas, y tienen aquí una numerología que nos puede servir de base para irle dando seguimiento a cada uno de los movimientos. Si vemos, por ejemplo, este que dice el número 2, dice brazos, obsérvese de perfil. 2.1, brazos arriba. Creo que en la lámina no se ve muy bien, pero es el que está arriba del eje vertical. El número 2.2, brazos al frente y arriba. 2.3, brazos al frente. 2.4, brazos al frente y abajo. 2.5, brazos abajo. Y 2.6, brazos atrás. Estos serían los términos más sencillos que se pueden mencionar para algunos movimientos de los brazos. Luego, en la figura número 3, que dice brazos, obsérvese de frente, tenemos al monitor de frente y dice brazos arriba, 3.1, me parece que tampoco se ve muy bien en la lámina, y el 3.2, que son brazos laterales hacia arriba. En ese brazos laterales hacia arriba, ustedes pueden cambiar ese término por brazos diagonales arriba para que no se confundiera con el 3.3 que fuera brazos laterales. El 3.4, brazos laterales hacia abajo, y 3.5, brazos hacia abajo. En la siguiente lámina de los brazos, el punto número 4 dice, obsérvese de frente y ambos brazos con la misma dirección. 4.1, brazos laterales a la derecha o a la izquierda. 4.2, brazos laterales arriba a la derecha o a la izquierda. 4.3, brazos laterales abajo a la derecha o a la izquierda. El número 5, brazos, dice, esta figura se observa desde arriba. 5.1, brazos laterales. 5.2, brazos laterales al frente, y 5.3, brazos al frente. En la número 6 dice variedades en sus posiciones. 6.1, manos en la cintura. Aunque la cintura es un punto de referencia, ustedes lo pueden cambiar por manos en la cadera. 6.2, brazos laterales flexionados en la nuca. 6.3, brazos laterales flexionados al pecho. 6.4, brazos laterales flexionados a los hombros. 6.5, brazos al frente flexionados a los hombros. 6.6, brazos flexionados a la espalda. 6.7, brazos al frente flexionados hacia arriba. 6.8, brazos atrás flexionados. Y 6.9, brazos laterales flexionados hacia arriba. Hay más láminas donde hay una descripción de las piernas en el punto número 7, en el punto número 8 y en el punto número 9. En el punto número 10 dice arrodilladas, o también se puede cambiar por hincados. En el punto número 16 dice apoyos mixtos, al frente, atrás, lateral, y así ustedes pueden ir siguiendo cada uno de los ejercicios y de los términos que son utilizados para describir cada uno de los movimientos.
Por ejemplo, en donde dice cabeza, en esta lámina, dice flexión, de cabeza al frente, cabeza atrás, cabeza a la derecha y cabeza a la izquierda. La ejemplificación está en la parte derecha de su lámina. Los círculos que se realizan a la derecha o a la izquierda y las torsiones a la derecha y a la izquierda. Después hay otros movimientos que están especificados para las manos, como son, dice ahí flexiones, pero son flexiones de manos arriba, manos abajo, círculos hacia el frente, hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera, los dedos, el movimiento de los dedos de flexión, de extensión, y los brazos, círculos, y en la parte inferior círculos hacia adentro, hacia afuera. Después hay otros movimientos del tronco, torsiones, movimientos de cadera y otros movimientos más de las piernas. Con todos estos movimientos y el uso de esa terminología, ustedes pueden enriquecer su trabajo cotidiano como no se imaginan, y partiendo de una posición, enseñar o colaborar con